Bueno, el disco lo grabé porque las circunstancias de mi vida me hicieron volver a Málaga con el COVID y empecé a perder kilos. Pasé de 140 a 90 en 5 meses. Y también como llamé a los mejores músicos que podía llamar aquí en Málaga, pues le puse, es una referencia también a la mitología griega, como que somos los dioses del Olimpo aquí en Málaga. Llamé a Enrique y a Dani porque el saxo tenor es uno de mis instrumentos favoritos, pero además aquí en Málaga estaban ellos dos que son dos de los mejores músicos del mundo. Y aproveché también que estábamos en Navidades para tocar con Fernando Brox y Alejandro Escalera, que uno estaba en Barcelona, si no recuerdo mal, y otro en Madrid. Luego Fernando se ha ido a Suiza a hacer el Focus Year, como hizo Enrique. También Dani ha estado en Holanda. Los músicos viajamos, cambiamos, aprendemos en otros sitios. Dimitri se fue por el COVID también. Y grabé con Raj porque vino de Nueva York y era el mejor batería de la zona. El disco fue después de más de 20 años tocando, porque empecé con 5 años, entonces yo ya tenía los temas compuestos. De hecho tengo muchos más temas compuestos, ¿no? Yo elegí los que más me gustaban y también me gustan los estándares y creo que es una cosa que todo músico de jazz tiene que estudiar y aprender. Entonces en mi disco la mitad de los temas son estándar de jazz, porque también cuando yo vi por ejemplo a David Kikoski en el seminario, yo lo veía tocando estándares y a mí me gustaba muchísimo cómo tocaba David Kikoski los estándares. Y luego te vas a escuchar sus discos y hace temas originales, pero a mí me faltaba un poco. A mí me falta 20 discos de estándar de David Kikoski, otros 20 discos de estándar de Melissa Aldana, otros 20 discos de estándar de Steve Grossman. O sea, a mí me gusta que los jazzeros toquen los estándar. Por eso en mi disco la mitad son estándar. Porque quiero que se mantenga vivo esa esencia que es el jazz en realidad. Bueno, yo empecé en Málaga con José Carra, Ernesto Oriñá y Enrique Oliver, que está aquí. Y luego en el liceo tuve a Albert Bover durante 3 años, los 3 primeros de mi carrera, como tutor, y, y el último a Roger Mas. Pero creo que Albert ha sido el mejor profesor que he tenido, porque es pianista como yo y lo he tenido durante 3 años, lo he podido disfrutar mucho. Me ha enseñado muchas cosas, lo tenía una vez a la semana durante 3 años. Y para mí Albert ha sido un cambio enorme en todo. Para mí es uno de los mejores pianistas del mundo. Sí, bueno, él empezó conmigo trabajando el sonido. Él tiene un amplio conocimiento en ese campo y trabajamos mucho el sonido y es algo que otros pianistas me han dicho que lo he trabajado muy bien con él y he visto que los demás compañeros del liceo también me preguntaban a mí cómo había trabajado el sonido. También trabajamos el swing y, bueno, en 3 años muchas cosas, ¿no? Él básicamente es como un doctor, ¿no? Que te escucha y te receta 3 cosas y te vas a casa con 3 ideas de 3 cosas que tienes que trabajar y de momento Albert Bover ha sido el mejor profesor que he tenido, no solo por su calidad, también por el tiempo que he podido disfrutarlo, ¿no? Porque en los seminarios o el tiempo que estuve en Málaga antes de irme a Barcelona o también otros profesores que he tenido son muy buenos, ¿no? Y en los seminarios me he encontrado con George Cable, que lo quiero ahora como tutor en Nueva York, y también con Leo Genovese, con David Kikoski, que me encanta. David Kikoski me encanta cómo toca. También he coincidido con Albert Sanz, que es de Valencia, y he coincidido con grandísimos músicos en los seminarios. Y también creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que los seminarios son sitios donde nos encontramos muchos músicos y se aprende mucho, y son pocos días, ¿no? Y el hecho de que sean pocos días hace que tenga que referirme a Albert como mi máximo tutor, porque lo he tenido 3 años. Pero he tenido muchos profesores porque en la música se aprende de todo el mundo. Incluso enseñándole a un niño pequeño aprende. Nunca se deja de aprender y todos los músicos desean vivir 200 años para seguir estudiando, porque en una vida no da tiempo. Yo creo que un músico está preparado para tocar en directo y
un buen músico, quiero decir, está preparado para tocar en directo y para tocar en el estudio. Hay cosas que cambian. En algún sentido es un poco más frío, ¿no? Porque no hay público aplaudiéndote ni escuchándote. Por otro lado, estás más concentrado en la música porque no hay nadie que te esté aplaudiendo ni te esté hablando. Entonces estás ahí como... Es diferente la sensación, pero para mí fue agradable. Y además estaba compartiendo con amigos y grandes músicos y yo estaba a gusto. Además yo creo que el hecho de grabar todos a la vez y no por pistas en la música jazz es importante, porque si yo me pongo a grabar después de que el contrabajo y la batería graben la base, no tiene sentido porque tenemos que tocar juntos y tengo que reaccionar a lo que hace la caja, tengo que reaccionar a lo que hace el bajo, o lo que hace el saxo. El saxo hace una frase, yo hago un voicing con las notas de esa frase, o la caja marca unos ritmos, yo lo imito, juego con él. Entonces estar todos juntos y grabarlo todo a la vez, yo creo que es importante para un disco de jazz. Con Antonio ocurre que hay una relación también de amistad, ¿no? Nos conocemos de hace tiempo. Y creo que eso también es importante, ¿no? A la hora de que un grupo funcione, que es algo más allá de la música, ¿no? Que es una conexión personal. Y aparte, en este caso también, yo creo que el repertorio es original y los temas que ha compuesto Antonio están muy bien hechos y nos dan alas, ¿no? Para expresarnos y para sonar como grupo. Cuando se habla del jazz clásico, hay varios puntos donde puedes ver la raíz, ¿no? Hay gente que dice que la raíz está en el blues, hay gente que dice que está en el swing me refiero al estilo de principios de siglo, pero yo creo que los músicos de jazz en general establecemos que las raíces son los años 40 y 50, el bebop, Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, y todo esto, ¿no? Entonces, si tú estableces que los clásicos son a partir de esa época, pues en realidad no, la mayoría de músicos de jazz se inspiran en el bebop y en esa época de los años 40 y de los 50 y en Charlie Parker, en Thelonious Monk, también en John Coltrane, que viene un poco después, pero está muy cerca también del bebop, ¿no? Aunque se inventara el hard bop y le diera otro giro, ¿no? Es como el nuevo Parker. Pero es que también yo ahora me voy a Nueva York, ¿por qué? Pues todo ha pasado ahí. Thelonious Monk ha estado ahí, todos los grandes músicos han pasado por Nueva York, o quieren pasar, o han escuchado hablar de Nueva York. Y fue una época de revolución, donde los músicos rompían con todo lo anterior y crearon un estilo que es el bebop que nutre todos los demás estilos que vienen, ¿no? Llega Charlie Parker y empieza a soltar trullos y empieza a jugar con una serie de cromatismos y de lenguajes, un lenguaje nuevo que surge y la mayoría de músicos de jazz del mundo se inspiran en eso. El bebop surgió y Miles Davis en contraposición hizo el cool jazz porque Miles Davis fue un genio, o es un genio. A mí me gusta hablar en presente de este tipo de músicos porque siguen vivos los discos. Entonces Miles Davis es un genio, ¿no? Y Miles Davis hace un disco y es de una calidad excelente. Y llega otro disco y hace otro estilo y la calidad es excelente. Y se reinventa y se reinventa y se reinventa. Entonces, ¿qué hacen los del bebop? Revolucionan la música y crean algo. Y luego Miles Davis llega y dice, a ver, estos están soltando tralla ahí, están ahí vomitando notas, ahí están ahí con la energía a tope. Vale, pues yo ahora voy a hacer lo contrario, voy a romper con eso y me voy a inventar que vamos a tocar flojito, vamos a hacer como melodías suaves. Y luego Miles Davis además se inventa la fusión, se inventa la música, el jazz electrónico y se reinventa. Y luego hay músicos de jazz que le preguntan y le dicen, no, el quinteto de Miles con Coltrane está muy bien, la mierda que hizo en los 70 no me la como yo ni harto vino. Pues espérate, porque igual, claro, si te gusta más una cosa, pues igual lo defienden más. Pero yo creo que Miles Davis es un genio en todo lo que hizo, pasando por el cool, cuando tocaba bebop con Parker, o cuando de repente usaba un instrumento electrónico,
y llama Steve Groman, si no me equivoco, ¿no? Tocó con él en esa época y Miles sabía muy bien decir, ese tío está tocando bien. Esto se da mucho en el jazz, ¿no? Hay que estar en talla. A ti te llaman si estás en talla. Si llevas 3 años en la playa tomando el sol, no te van a llamar para tocar. Tienes que estar en talla, y yo para estar en talla, si puedo, toco 4 horas al día y estudio los temas, y sí, hay proyectos, hay cosas, y la vida es la vida, pero tienes que estar en talla y estar tocando bien. Y yo ahora llego a Nueva York y voy a una jam session, y el que me señale con el dedo y diga que quiere tocar conmigo es porque me ve en talla. Y el que yo coja y diga, oye, este tío está tocando el contrabajo de puta madre, yo quiero tocar con él, ¿a quién voy a elegir? Pues en la escuela conoceré muchos músicos, pero si yo llego a una jam session y veo que hay uno que lo está reventando, voy a tocar con él. Y le voy a pedir el número y voy a montar un grupo con él. Y me da igual que sea de otra escuela o como si es... No sé, que la música no va de si eres negro, eres blanco, eres amarillo, eres rojo, como si eres azul. A mí eso me da igual. Yo quiero que estés en talla. Y si el de la escuela está en talla, bien. Y si no, me busco a otro. Y yo voy a llegar a la escuela y voy a conocer a todo el mundo, vale. Pero tengo que congeniar con alguien. Influyen muchos factores también, ¿no? Porque si estás tocando con un amigo y estás así y le guiñas el ojo a tu amigo y tu amigo te sonríe, eso ayuda a que la música suene mejor, ¿no? Pero si no estás en talla, por muy amigo que seas, yo no te llamo. Hay que estar en talla. Bueno, yo creo que en principio habría que distinguir un poco lo que es la creación musical y lo que es la industria musical, ¿no? Una cosa es generar música, componer música, interpretar música, y otra muy diferente es venderla. Yo la verdad que para vender música soy una persona muy mala, no se me da nada bien, ¿no? Pero sí, bueno, la industria musical ha cambiado mucho, quizá genera hoy día menos ganancias, pero no te creas que genera muchas menos ganancias. Quizás se reparte entre menos gente, pero la industria musical a día de hoy genera bastantes beneficios. Sí, es cierto que pues quizá hay 3 compañías que son las que se reparten ese pastel. Y los artistas, que no son exactamente siempre músicos, o solo músicos, pues quizás son menos también que, por ejemplo, en los años 80, ¿no? A nivel de creación musical es otra cosa. Sí que es verdad que los avances tecnológicos abren ciertos horizontes, ¿no? A la hora de crear sonidos, de tratarlos y de llevarlos a los escenarios también. Pero no me parece que haya habido en las últimas décadas una revolución demasiado grande en ese sentido, la verdad. Bueno, los músicos solemos tener una psicología bastante fuerte. Ten en cuenta que siempre hemos sido, de alguna manera, expulsados de todos los poblados por cantar a horas que no se deben cantar, a horas intempestivas, ¿no? Bueno, yo nunca he estado en Nueva York, entonces todo lo que sé me lo han contado, ¿no? Entonces los seminarios vienen los profesores de Nueva York y ves cómo tocan y la gente te cuenta, ¿no? Y los músicos de jazz españoles han ido muchos allí y te cuentan, no, esto es así, y solo el tamaño del edificio ya te enseña algo, ¿no? Es como... Es una ciudad que va muy rápido y yo he vivido en Málaga y Málaga va a un tempo más tranquilo. Y luego Barcelona tiene otro tempo, es más rápido, es una ciudad más rápida, es otro tempo, pero Nueva York es lo máximo. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero me puedo imaginar pues que voy a conocer a mucha gente en la escuela, que voy a aprender mucho, que voy a tener que estudiar mucho también, que el nivel de exigencia va a ser muy alto y también que voy a tener la oportunidad de ver, pues, según me han contado, hay un periódico en Nueva York que te pone, hay 1000 conciertos al día. Entonces, para ir a ver conciertos es la mejor ciudad, ¿no? Porque si no puedes ir un viernes, el sábado va a haber 1000 conciertos. Y si no vas el sábado, el domingo, o sea, está muy viva. ¿No? Entonces, no sé. También el estar conectado con la escuela, pues yo creo que ayuda mucho, porque conoceré a mucha gente y los profesores me enseñarán y tendré donde estudiar, en un piano de cola. Esto ayuda. No es lo mismo que irse a la aventura, por así decirlo, ¿no?
Entonces, yo creo que va a ser algo que tengo que aprovechar mucho y con una actitud de humildad máxima y aprender. Sí, bueno, hace poco conocí a Ben Solomon, me lo presentó Félix Rossi, que es mi hermano, y me dijo que quería tocar conmigo, hacer una sesión. Lo que pasa es que él estaba muy liado porque iba y venía de Nueva York, tenía muchos conciertos con Félix y al final no cuadramos, pero lo avisaré de que voy y me gustaría tocar con él. Y mis planes de futuro incluyen grabar otro disco que se llama Valhalla, ¿no? Entonces Olimpo es con los dioses griegos de Málaga y Valhalla es como el paraíso de los vikingos porque es la ciudad de los guerreros de verdad, Nueva York. Entonces no sé con quién grabaré, puede que grabe con compañeros de la escuela, puede que grabe con Ben Solomon o puede que grabe con los profesores de la escuela si puedo, con los mejores que pueda. Y claro, esto de los mejores pues es relativo, ¿no? No se trata de coger al mejor, sino hay muchos factores que influyen. Porque si es tu amigo, eso suma puntos. Si tiene tiempo para ensayar contigo, eso suma puntos. Si nada más llegar te llama para tocar con él y antes de que tú lo llames a él, eso suma puntos. Hay muchas cosas, hay muchos factores. No es tan simple como voy a llamar al mejor, ¿no? Porque ¿quién es el mejor? Pues llega un momento que si Enrique Oliver es muy bueno y Daniel Torres es muy bueno, son diferentes, pero no es que sea mejor o mejor, ¿entiendes? Son diferentes. ¿Y quién es mejor, Fernando Bro o Alejandro Escalera? Pues son muy buenos los dos y son diferentes y tampoco hay que poner a uno por encima del otro, ¿no? Están a un nivel máximo, igual que ellos dos, igual que Ilia, igual que Sergio, igual que Raj, igual que Dimitri, igual que Félix Rossi, igual que Jaume Ferrer, Horacio Fumero, o Chul, que toca conmigo en el Jamboree, o gente que está ya en talla, como decíamos. Yo lo veo en 2 palabras, horriblemente mal. Yo no vivía en los años 40 y en los años 50 en Nueva York ni en Estados Unidos, pero a mí me han contado que el jazz se escuchaba antes en la radio. Y hoy en día lo que escuchas en la radio es reggaetón. Entonces hay mucha música, el mundo ha cambiado mucho, Internet ha sido una revolución enorme, eso lo cambia todo. Eso es verdad, la globalización ha cambiado también mucho el mundo, ahora también lo del COVID ha cambiado mucho, pero lo que decía Sergio antes también, ¿no? Una cosa es hacer música, otra vender música. El público de jazz es escaso, muy escaso, porque es una música que hay que entenderla, no es para todo el mundo. Entonces, cuando tú te dedicas a que vengan a verte y llenar la sala, pues es jodido. Porque luego también pasa que la gente no valora la cultura. Yo estaba en Robador 23, que es el mejor bar de Barcelona, donde tocan los mejores músicos de Barcelona, y la gente llega a donde está Ali, que es un genio. No hay Ali, no hay Robadors, y llegan allí y le dicen, Ali, son 7 euros para entrar. Y la gente dice, 7 euros la entrada, no la pago. Y se mueven un poco y se gastan 40 o 50 en gin tonics. Es la cultura del vino. Entonces esto pasa en España y pasa en todos sitios. Hay sitios que más, hay sitios que menos. Pero esto de llegar a donde está la entrada y que te digan que son 7 euros y gastarte 40 en alcohol, a mí me revienta. Porque llevo muchas horas en una banqueta para llegar allí y que te digan que 7 euros son mucho para tocar. Entonces, y ya no te digo cuando la gente tiene que entrar a un teatro y pagar 50. Casi todo el mundo pasa que los músicos de jazz también son profesores porque si no, no pueden pagar el alquiler. Entonces, esto del público, el público es escaso. ¿Y cómo se arregla esto? Pues si en el colegio a la asignatura de música se le diera la importancia que tiene y se le enseñara a la gente a valorar la cultura, no solo la música, sino también la pintura, la poesía, la filosofía o cualquier arte, artes plásticas o cualquier arte, pero la gente... El resumen es este. Si son 7 euros, me voy a otro sitio y me emborracho. Porque también he visto en otro sitio que llega la gente y después de gastarse 80 euros en una cena para 2 personas, le pides 3 euros para entrar a una jam session y a escuchar. Dicen, no, es que si vale dinero yo esto no lo pago. Entonces la gente le cuesta pagar la cultura. Y también el gobierno... pues no la apoya lo suficiente, porque
no la apoya, no hay ningún apoyo. Yo si fuese el alcalde de Barcelona o si pudiera hablar con Ada Colau le diría, oiga, ponga usted, o en Málaga también, o en cualquier ciudad de España o del mundo, locales insonorizados para que los músicos puedan hacer ahí la música, ¿no? O este tipo de cosas, porque es que en Barcelona pasa, yo es que he estado 9 años allí, ¿no? Entonces se me va la cabeza a Barcelona, pero Barcelona pasa que hay muchísimos músicos, hay 3 escuelas, pero no hay sitio donde tocar, porque si tocas, el vecino se queja. Entonces tú estás tocando en un bar y el bar no está insonorizado, pero claro, el del bar no tiene la culpa, porque para insonorizar eso le hacen falta 100.000 euros. Entonces, si le hace falta 100.000 euros para insonorizar, para que la gente luego no pague 7 euros de entrada, es un mal negocio. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues igual se me ocurre que el gobierno debería apoyar más la cultura y si, por ejemplo, vas a pagar una entrada y te cuesta, por hacer números redondos, 100 euros la entrada y 21 son de IVA, pues, no sé, algo hay que hacer ahí con los impuestos también, porque no es normal que estés en casa tocando 4 horas al día para luego salir una noche y que te paguen 50 euros. Porque eso también pasa en Barcelona, que te dicen de hacer un bolo y dicen, oye, que son 50 euros por músico. Y cuando le dices que es poco, te dice, oye, si no vienes tú, viene otro. Y claro, siempre hay alguien que quiere hacerlo. Entonces, si no vas tú, va otro. Y 50 euros a mí me parece muy poco. 50 euros me parece poco y 100 euros también me parece poco. Porque ¿cuántos conciertos tienes que hacer al mes para sacarte un sueldo? Yo estoy harto ya de que todos los músicos sean profesores para pagar el alquiler. Y en Francia tienen una cosa que pusieron, que es que si haces 40 conciertos, pues hay como que te dan un sueldo al mes para que tú puedas tocar y hacer tus cosas y tienes un sueldo. Entonces, si los conciertos son importantes y cotizan mucho y pagan muchos impuestos, el sueldo aumenta. Y esto en España no lo tenemos. Y hay gente que te promete que lo va a hacer, pero no lo hacen. Y esto falta. Porque el trabajo de músico no se entiende cuando el músico llega, se sienta en el piano, toca, se revienta la espalda y se va a su casa. La gente dice que eso es un hobby. Y a muchos músicos le pasa que están estudiando esto y tienen 14 años y cuando le cuenta a su familia que quiere ser músico, le dice, bueno, tú estudias música, eso está muy bien, pero estudia algo de verdad en la universidad o estudia un FP o ponte a trabajar de algo. O sea, no es un trabajo que se tomen en serio. Y requiere una preparación. Y a un doctor se le habla de usted, ¿por qué? Porque tiene 10 años de carrera y se ha leído más libros que Albert Bover. Entonces, un músico, yo tengo, pues, no es por ponerme yo, pero, a ver, es que ya hablando claro, yo he hecho 14 años de conservatorio, un máster, ahora otro máster, yo tengo más de 10 años de estudio. Y a mí no me hablan de usted, ni me dan la mano. Hay gente que sí. Pero si me pagan 50 euros por tocar en un bar, me están insultando. Y están insultando mi trabajo. Creo que deberíamos valorar más el trabajo de un músico, porque un músico llega y la gente no sabe lo que hay detrás. Y la gente te ve en el escenario sonriendo y pasándotelo bien y piensa, hostia, el cabrón este se lo pasa bien cuando trabaja y yo no. Pues, ¿qué quieres que te diga? Está estudiando mucho tiempo. Y cuando los demás estaban jugando al fútbol, yo estaba en el conservatorio por la tarde y por la mañana tenía que ir al instituto. Y el fin de semana estaba estudiando. Porque no me daba para hacer el colegio y el conservatorio a la vez. Entonces, he sacrificado. Y hay profesiones sacrificadas. Yo tengo amigos culturistas, por ejemplo, y ellos tienen una profesión muy sacrificada y tienen que entrenar 3 horas al día. Y les pasa un poco lo mismo, ¿no? Luego llegan, compiten y no les pagan el premio. Compiten solo para conseguir el título y es un mundo, pues, muy difícil también, como el de la música, y se puede comparar en el sentido de que requiere un esfuerzo muy grande, pero luego llegas y te dan un premio que es solo el premio. Y en la música, después de estudiar durante más de 20 años, tienes que cargar con el teclado para romperte la espalda para que te den 50 euros por tocar. Y 50 euros no está bien. Basta ya de bolo de 50 euros. Es que 100 son pocos. El trabajo vale y nadie lo valora. Y Enrique Oliver con lo que toca debería cobrar 1 millón de euros cada vez que toca en un concierto.
y no lo cobra. Y no está bien así. Muchas gracias. So let's kill Putin and play more concerts. Habla, Antonio. Si a los médicos le das la mano, yo te doy la mano, tío. También a ti, hombre, hermano. Antonio, pásame la caja que está ahí de cartón que yo traía para esto. 50 euros tampoco. ¿La caja de cartón? Sí. Y yo de la espalda, como Antonio después de cargar el piano.